Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y en este momento, como todas las semanas, abrimos nuestro consultorio para seguir aprendiendo juntos y también para sacarnos todas las dudas que tienen que ver con nuestra salud, particularmente en este momento de pandemia. Un programa imperdible tenemos por delante que empieza de esta manera. La doctora Cristina Ocio es jefa del servicio de neonatología del Hospital Otamendi y hoy queremos hablar, doctora, de los bebés prematuros, sobre todo de la situación de estos bebés en la pandemia. En primer lugar, comencemos por los derechos de los bebés prematuros. ¿Cuáles son? El servicio de neonatología del Sanatorio Otamendi este año, como hace 10 años, adhiere a la convocatoria de UNICEF en la Semana del Prematuro, a través de los diferentes lemas que evocan los derechos de los recién nacidos prematuros. Estos lemas, este año el lema tiene que ver con el cumplimiento de los 10 derechos que desde hace 10 años, año a año, UNICEF convoca a respetar en el recién nacido prematuro. Estos derechos hablan sobre la prevención del parto prematuro, sobre el derecho a una adecuada asistencia del recién nacido prematuro, sobre el derecho a la calidad que beneficia el pronóstico en el futuro, el derecho a recibir un cuidado especializado con enfermería de alta calidad, el derecho a ser amamantados, el derecho a prevenir la ceguera asociada a la retinopatía del prematuro, el acceso a un plan de seguimiento adecuado luego del alta, el derecho de las familias a la información y a participar en las decisiones a tomar, la importancia de ser acompañados los recién nacidos prematuros por sus familias durante toda la internación. Y por último, resaltan el derecho de la integración de los recién nacidos prematuros, al igual que los recién nacidos de término. Y doctora, ¿qué nos puede contar de la situación de los bebés que nacieron en forma prematura durante la pandemia? ¿Cómo fue? La dificultad de los controles frecuentes, la necesidad de permanencia en los hogares de las mamás embarazadas, si bien tuvo el beneficio de disminuir el estrés en las mamás y con ello el número de nacimientos prematuros, tuvo la contrapartida de que en neonatología comenzamos a recibir pacientes con mayor complejidad. Esto probablemente asociado a eventos que pudieron ser detectados en otros momentos fuera del periodo de pandemia. La frecuencia de los estudios de laboratorio como de imagen disminuyó en nombre de priorizar la atención de los enfermos por COVID-19 y evitar la circulación comunitaria. ¿Cuáles son los cuidados específicos que hay que tener en este contexto de pandemia en relación con los bebés prematuros? Si bien la transmisión vertical de las mamás a los bebés en el embarazo no ha sido fehacientemente demostrada, sí lo es la transmisión horizontal como en el resto de la población. La alimentación con leche humana fue una de las armas fundamentales de protección contra esta entidad, a través del amamantamiento directo con las medidas de seguridad recomendadas y con la extracción de leche y la administración desde el primer día de vida a los bebés nacidos prematuramente. Extremar los cuidados del lavado de manos, la higiene con soluciones alcohólicas, el ingreso a la unidad, el aislamiento y el distanciamiento entre las familias y la circulación de la gente dentro de la unidad,
la protección de la aerolización con barbijos y máscaras, es decir, que la visita de los padres y la conducción con sus hijos enfermos, además de ser breves, estuvieron limitados por lo gestual, escondido detrás de estos elementos de necesidad y cuidado. Indagar en la detección de síntomas sospechosos y aislar muchas veces a los padres por 14 largos días de sus hijos enfermos, recibiendo la información telefónica a través de fotos, a través de videos, mostrando los avances y la adquisición de nuevas habilidades de sus pequeños hijos, incrementando de esta manera la angustia de estas familias. Y esto fue realmente una de las más graves complicaciones de esta pandemia. Y en general, doctora, ¿cómo impactó la pandemia en la medicina neonatal? Las medidas de aislamiento y el cuidado que fue necesario implementar beneficiaron algunos de estos derechos, mientras que otros les fueron cercenados. Publicaciones en otros países del mundo observan una disminución en la incidencia de la prematurez en este periodo. Quizás una de las razones responda a la permanencia de las madres en sus domicilios con menor estrés laboral. En nuestro país no tenemos datos que confirmen esta presunción. Sin embargo, parecen coincidir con la información de estos otros países. Quizás una de las mayores dificultades que nos ha afectado a lo largo de este periodo prolongado de aislamiento asociado a la pandemia ha sido la frecuencia con la que los papás podían visitar a sus hijos. La necesidad de un aislamiento, de que permanezcan más tiempos en sus casas, que no puedan ingresar a la unidad como estábamos acostumbrados a acompañar a sus hijos durante todo el tiempo, que deban permanecer menos padres por unos sectores en forma simultánea, que no los veamos constantemente como los veíamos en un periodo prepandemia, hizo que tanto la calidad como la cantidad de información que pudiéramos acceder a dar a las familias estuvieran afectadas. El saludo afectuoso que estábamos acostumbrados a recibir, con las que estábamos acostumbrados a recibir a las familias diariamente, de golpe fue reemplazado por lo que se debía hacer para prevención y cuidado de la salud de los padres, de los pacientes y del grupo de salud a cargo. Ante este enemigo desconocido, agresivo y altamente invasivo, nos convertimos en lo que nunca deseábamos ser, en una especialidad tan sensible como es atender a los padres con sus hijos internados en situación de riesgo. Acompañar muchas veces el dolor sin la calidez de un abrazo, profundamente sentido y necesitado por ambas partes, fue un costo muy alto que debimos pagar. Y son muchas las personas preocupadas que nos consultan por casos de colon irritado. Estamos por eso con la licenciada Analía Moreiro, nutricionista. Analía, ¿qué es la enfermedad del colon irritado? El síndrome de intestino irritable o colon irritable, como también se lo llama, es una patología que se manifiesta en el intestino grueso. Se puede manifestar de distintas formas, es decir, que tiene sintomatología variada, que puede ir desde dolor abdominal, dolores fuertes del tipo cólicos, generalmente viene acompañada de mucha hinchazón o distensión abdominal, puede haber gases y también puede haber tanto episodios de diarrea como de constipación. Incluso en algunos pacientes se manifiestan ambos síntomas a la vez. Es decir, que se puede pasar de diarrea a constipación de un día para el otro.
Las causas, a ver, no podemos hablar de una única causa de síndrome de intestino irritable. Yo diría más bien que es un conjunto de factores que hacen que aparezcan estos síntomas. Los factores van desde causas emocionales, dado que el intestino está muy relacionado con las funciones cerebrales. Entonces puede ser que el estrés, la ansiedad e incluso la depresión provoquen la aparición de estos síntomas. Si a eso le sumamos un estilo de alimentación poco saludable, escaso en fibra, alto en alimentos ultraprocesados, lo que vamos a lograr es las condiciones necesarias para que esta enfermedad se manifieste. No está muy estudiado por qué, pero sí se sabe que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y si nos detenemos en el cuadro actual en el que está viviendo toda la sociedad, en este marco de pandemia y de cuarentena, que ha generado mucho estrés, mucha incertidumbre y ansiedad, todo esto hizo que durante este periodo las consultas por este tipo de cuadros se incrementen un montón. ¿Cómo afecta esta patología la vida de los pacientes? La vida de los pacientes se ve afectada por esta patología por dos causas, diría yo. Por un lado, suele suceder que comienzan a restringir mucho su dieta, es decir, empiezan a eliminar un montón de alimentos porque como no terminan de detectar qué es lo que les hace mal y lo que no, y frente al temor de que aparezcan síntomas y se sientan mal, lógicamente, empiezan a eliminar de la dieta un montón de alimentos, quedando prácticamente recluidos en una o dos variantes. Lo más común, pollo y calabaza, y no suelen salir de ahí. Cuando llegan a la consulta, comentan, no puedo comer nada, todo me cae mal, y vienen justamente muy desorientados. Esto hace que terminen teniendo una dieta incompleta, lo cual por supuesto no es nada bueno. Y encima que tienen una dieta incompleta, no logran ver mejorías en cuanto al avance del síndrome de intestino irritable. Y otra manera muy importante en que afecta a los pacientes que lo padecen es en la vida social. Dado que los síntomas son tan incómodos, ya sea por la aparición de gases o por esta necesidad de correr al baño si es que hay episodios de diarrea, el paciente comienza a recluirse y a evitar encuentros con otras personas o se niegan a concurrir, por ejemplo, a un restaurante porque no saben qué pedir o porque comen nerviosos con temor a que el plato que eligieron les caiga mal y pasen un mal momento. Por lo tanto, no solo que limitan su dieta, sino que además, como les decía, comienzan a recluirse o a evitar el contacto social. Toda esta situación no hace más que generar más estrés y ansiedad, lo cual a su vez retroalimenta a los síntomas del colon irritable. Por eso es tan importante tratar y hacer la consulta necesaria. ¿Cuáles son los alimentos que perjudican esta enfermedad y cuáles son los recomendados? Los alimentos que empeoran los síntomas son todos aquellos que sean ricos en grasa, azúcares e incluso en componentes químicos, típicos de los ultraprocesados, es decir, todos aquellos aromatizantes, conservantes y sustancias totalmente sintéticas pueden afectar y mucho la función intestinal, sobre todo provocando justamente irritación. Tampoco conviene consumir durante la etapa de síntomas agudos los alimentos que contengan gluten, es decir, las harinas que contengan gluten como trigo, avena, cebada y centeno, ya que es una proteína difícil de digerir y que suele inflamar bastante la mucosa intestinal. Así como hay que tener cuidado con ciertos alimentos, también debemos cuidar las bebidas. El alcohol no es nada favorable para esta etapa, como tampoco las bebidas gasificadas. Ahora, así como hay alimentos que pueden empeorar el cuadro, también tenemos alimentos que nos ayudan a disminuir los síntomas. Y ahí es muy importante recurrir a alimentos que contengan probióticos, como los yogures. Lo mejor para consumir en esta etapa es el yogur natural, que no contiene ni saborizantes ni colorantes. Es muy bueno consumir kefir. El kefir es una bebida muy alta en probióticos que ayuda a colonizar al intestino con bacterias buenas, que son muy beneficiosas para mejorar la función intestinal. Y también vamos a tener que tener en cuenta si el paciente está en episodio de diarrea o de constipación para hacer una buena selección de frutas y verduras. Dado que según el episodio en el que se encuentre
la manera en que se consuman estas frutas o verduras pueden mejorar o empeorar el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento para esta patología? El tratamiento es amplio, ya que abarca varios aspectos, que van desde poder identificar las causas emocionales que me provocan estrés o ansiedad, a cambiar hábitos alimentarios. Y cuando hablo de cambiar los hábitos, no solamente qué tipo de alimentos voy a consumir, sino también cómo los voy a consumir. En una etapa de síndrome de intestino irritable conviene comer menos veces al día para dar cierto reposo al intestino. Conviene masticar muy bien los alimentos, destruir la fibra con la boca para que lleguen bien digeridos al estómago y después ese alimento llegue de manera correcta al intestino. Es necesario también hacer una buena selección de alimentos que aporten fibra soluble y ahí vamos a apuntar al consumo de frutas cocidas, por ejemplo en compotas o en purés. Vamos a seleccionar mejor las verduras, vamos a evitar las verduras de hoja crudas. Vamos a optar mejor por vegetales cocidos que van a ser digeridos mucho mejor. Y otro factor muy importante, tenemos que incorporar actividad física. Estar en movimiento y abandonar el sedentarismo. Nuestro intestino va a responder mucho mejor cuando estamos ejercitados que si estamos en un estado de sedentarismo. Y, por supuesto, vamos a tener en cuenta que la actividad física es un factor clave para la salud emocional también, ya que es un mecanismo de descarga, de entretenimiento y de dispersión. Así que si nos enfocamos en eso, reducir el estrés, mejorar nuestra alimentación y estar activos, seguramente los síntomas de colon irritable van a desaparecer y, por supuesto, consulten con un profesional para que los oriente. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y vamos a hablar ahora en tesis de anticoncepción y fertilidad. Nos acompaña la doctora Bárbara Lotti, es ginecóloga y especialista en reproducción asistida de IBI Buenos Aires. Doctora, ¿por qué es tan importante la educación sexual? Y en cuanto a la educación sexual, ¿por qué es tan importante? Porque permite abordar dos temáticas fundamentales, que son la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual. La planificación familiar, porque a través de los métodos anticonceptivos y el conocer de los mismos, esto permite decidir y planificar en qué momento uno desea el embarazo, y en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, porque permite conocer de qué manera cuidarse para disminuir el riesgo de contagio y por ende todas las secuelas que pueden dejar algunas infecciones de transmisión sexual y que pueden afectar la vida reproductiva de las pacientes. Y hablamos de anticonceptivos. ¿Cuáles son los beneficios y los efectos colaterales de los anticonceptivos? Los beneficios de los anticonceptivos son, en primer lugar, que permiten hacer una planificación familiar, o sea que son métodos que permiten que una mujer pueda planificar el momento en el que desea lograr el embarazo. No solo existen pastillas anticonceptivas, sino que hay otros tipos de métodos anticonceptivos y siempre la elección del mejor método para cada paciente va a estar en relación a sus antecedentes médicos, algunos estudios muy básicos que se deben pedir antes de la elección de un método anticonceptivo. Además de servir para poder planificar la búsqueda de un embarazo, sirven en algunos casos particulares. Por ejemplo, hay pacientes que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces se asocia a cuadros de alteraciones del ciclo, donde las pacientes menstruan de una forma muy irregular, y el uso de pastillas anticonceptivas en momentos en los que no desean el embarazo permite que tengan ciclos más regulares y de esta manera organizar el ciclo de la paciente. Hay otras patologías como por ejemplo la endometriosis, que muchas veces también se dan determinados anticonceptivos con algunas drogas muy específicas que permiten mantener de una manera más estable la enfermedad hasta el momento de la búsqueda del embarazo. Por eso siempre es importante que una paciente que desea utilizar un método anticonceptivo, sea pastillas anticonceptivas o algún otro tipo de método, haga la consulta con su médico ginecólogo para que se puedan hacer los estudios y las evaluaciones correspondientes. Y esto también porque, si bien pueden existir algunos efectos colaterales de los métodos anticonceptivos, si uno lo hace de manera adecuada y siguiendo algunos criterios que marca la Organización Mundial de la Salud para poder determinar qué tipo de método
método anticonceptivo es el adecuado para cada paciente, esos riesgos que pudieran llegar a existir son mínimos y pueden ser utilizados de manera segura. ¿Los anticonceptivos, doctora, pueden poner en riesgo la fertilidad? Los anticonceptivos no ponen en riesgo la fertilidad. Una mujer que utiliza pastillas anticonceptivas como método de cuidado puede discontinuar las pastillas al momento de desear la búsqueda del embarazo y tranquilamente al mes siguiente puede quedar embarazada. Es importante saber que no tienen que dejar tiempo antes las anticonceptivas para luego planificar el embarazo. Es un método totalmente reversible y sin efectos residuales a largo plazo. Si hay algo que es fundamental es que si una mujer estaba tomando anticonceptivas no solo como método de cuidado del embarazo, sino por alguna indicación médica, como puede ser los cuadros de oligoanovulación, o sea, cuando las pacientes no menstruan regularmente, patologías como la endometriosis, ahí tenemos una causa que sí puede relacionarse con una disminución de la fertilidad y que sea más lento el tiempo en el cual se logra el embarazo o incluso que la paciente pueda requerir algún tratamiento de reproducción para ayudar a que se dé el embarazo. En esas situaciones particulares siempre es útil hacer la consulta preconcepcional con su médico ginecólogo para poder planificar dejar los anticonceptivos, pero también estar atentos a cómo evolucionan los ciclos de la paciente, porque obviamente si una paciente que no menstruaba en forma periódica empieza con ciclos largos de 35, 40, 42 días, probablemente no esté ovulando como debe ovular y eso claramente va a estar relacionado con una dificultad para que se dé el embarazo. Pero por esto es importante remarcar que las pastillas anticonceptivas no complican la fertilidad futura, pero lo que hay que tener en cuenta son los diagnósticos y la situación clínica de cada paciente para poder asesorarla a tiempo y para que si toca empezar con alguna evaluación reproductiva específica, tengamos en cuenta que no pasen los tiempos adecuados, porque ahí ya entra en juego la edad de la paciente, otros antecedentes médicos, cirugías relacionadas con la reproductiva. Ahora, existen distintos tipos de pastillas anticonceptivas, ¿no? ¿Cuáles son? Existen distintos tipos de pastillas anticonceptivas. Básicamente hay dos grupos que son las combinadas, que asocian más de una droga y donde tienen un componente estrogénico y un componente progestacional, las que son de gestágenos solos. La elección de cada tipo de pastilla va a estar dada por los antecedentes de la paciente, la situación clínica, si hubiera alguna patología de base endocrinológica o ginecológica que esté haciendo que tengamos que indicar una pastilla anticonceptiva. Y es importante tener en cuenta que a lo largo de los años las pastillas anticonceptivas han ido evolucionando en cuanto a su carga hormonal y es por esto que hoy los efectos adversos o colaterales o alguna consecuencia que se puede asociar a la ingesta de esta medicación ya es muy poco frecuente. De inicio se usaban pastillas que tenían altas dosis de estrógenos, eso fue cambiando y eso es lo que permite hoy una mayor tolerancia y una muy baja incidencia de efectos adversos por la toma de anticonceptivas, siempre en una situación controlada por el médico, porque hay pacientes que claramente por antecedentes médicos personales pueden hasta tener contraindicada la ingesta de anticonceptivos. Entonces, importante recalcar que siempre frente al deseo de utilizar algún método anticonceptivo y específicamente todos los que son hormonales, es fundamental hacer la consulta con el ginecólogo, hacer los mínimos estudios que se requieren y en función de los antecedentes hacer la elección adecuada del método anticonceptivo. Y como siempre, por supuesto, tenemos los consejos del doctor Norberto Fuhrman, especialista en kinesiología y fisiatría, para seguir cuidando nuestro cuerpo. Y la cantidad de gente que aprovechó esta cuarentena para dar vuelta a la casa no tiene nombre. Realmente muchísima gente dijo, bueno, voy a sacar todo lo que tengo acumulado en el placar, voy a cambiar la ropa de verano a invierno, de invierno a verano, voy a poner las frazadas en tal lugar, voy a poner las valijas. Bueno, mire, le explico algo. Todos los esfuerzos van a pasarle una factura. Y esa factura se paga con dolor. Esto no tiene ningún secreto. Todos los esfuerzos que usted quiera hacer, si tiene que mover algo que es pesado, pida ayuda. Es preferible hacerlo en 2 días y no ponerse en la cabeza que lo tengo que terminar el trabajo y este placar lo voy a arreglar hoy, porque cuando usted se va a agachar para poder acomodar los cajones, colgar las prendas, poner en la baulera algo que pesa,
va a tener problemas de hombro, de brazos, problemas de cintura y después tiene que estar muchísimo tiempo en reposo y haciendo tratamientos que hoy en día no tenemos la posibilidad de poder viajar a un consultorio y atenderse. Es necesario, es importante cuidarse porque hoy en día todas las consultas las estamos realizando por teléfono para que el paciente o esa persona que está sufriendo no tenga que estar trasladándose. Encima que está colapsado el sistema de salud, no haga esfuerzos que la pueden llegar a enfermar. Por eso, haga las cosas tranquilas, pida ayuda cuando tenga que hacerlo, hágalo en varias etapas y no va a tener así consecuencias que después, entre los dolores, usted sabe, entra por kilos y se van por gramos. Y de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado y acordate que tenés una cita el próximo sábado en el consultorio de Tesis de Salud. No nos falles, porque ya lo sabes, juntos nos cuidamos mejor. Hasta la próxima.